Bueno, hola a todos. Hoy es nuestra reunión del 23 de octubre del 2023. Así que como quería decirles que les pasé esa lista de los temas que aparecieron en el video pasado, que fueron muy provocadores. Yo también quería tenerla para probables trabajos también míos. Y, y después Cipriano mandó hoy un textito, Graciela mandó otro. Quedamos con Graciela antes de grabar, que en tal caso, como es un poquito largo, lo podemos leer para la próxima y lo discutimos en la próxima. Porque aparte, Graciela dice que no tiene una relación directa con lo que veníamos haciendo antes, ¿no es cierto? ¿Es así? Eh, eh, Estuve pensando un poquito porque me escribió José Luis Valenzuela y le contesté y anoche también y estaba pensando, le dije que estábamos en este grupo y yo había pensado cuando hice las notitas que entre paréntesis las tengo que abrir porque no sé dónde están. Denme un segundo. Open. Notas, 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 ¿dónde está acá nota? Yo pensé que cuando invitemos gente, que lo podemos hacer a partir del próximo año, no nos invitemos a dar disertaciones ni nada de eso, sino a que se incorporen y se integren a nuestra conversación de ese día. Y si quieren, que vuelvan. Pero digamos, no pedirles no traerlos como para saber que nos obligarlos a elaborar un discurso sobre lo que hacen y Ujú. fundamentos y todo, sino se incorporen a la charla nuestra del día y que se vayan viendo a ver lo que sale, lo que dice, y nosotros nos iremos acoplando también. Y bueno, quedará como eso, y si no, la persona si tiene interés continuará, y si no, porque el otro día en el grupo real tuvimos la, la presencia de Ángel Hernández, que es un tipo impresionante, dramaturgo mexicano, que, bueno, también fue muy una disertación y como que, qué sé yo, creo que lo mejor es mantener este formato de diálogo, ¿no? Así que lo podemos ir armando. Bueno, acá podemos, si le dieron una miradita al textito al Sí. texto de Cipriano, yo diría que, Cipriano, ¿por qué no lo lees o lo comentas? Y a partir de ahí comenzamos la discusión. No sé si alguien más escribió algo o tiene algún comentario sobre algo que quiera plantear. O sea, también está No, bien. a medida que se vaya desarrollando el texto de Cipriano, se pueden hacer algunos comentarios, Ok, creo. ok, bueno, Bueno, dale, Cipriano. primero les tengo que decir que es, así como un tema que Carla conoce y que practica, a mí me ha pasado que yo he tenido que, por cuestiones de la vida, he estado dando clases en relación a performance. Entonces es un tema que he investigado mucho, sobre todo porque di un taller de performance en una especialización, en un curso de posgrado, lo di durante varios años. Y entonces, y como vengo de las artes escénicas, ahora lo digo así genéricamente, siempre fue un tema que me inquietó mucho, digo, o sea, entonces todo el punteo que me pareció impresionante, además lo práctico de Gustavo, me llamó la atención que fuera tan práctico en su desmembramiento de esa reunión. Y dije, bueno, yo sobre cada punto podría, para mí, lo digo, no por ustedes, sino por mí, podría hacerme preguntas. Y entonces solo empecé con el primero,
Y lo leo y después lo comento, me parece, porque Dale. es chiquito, pero es un borrador, por supuesto, ¿no? A ver. El punto Bueno, primero, en tal caso, tiene que ver con lo que llamamos lo del el enmarcamiento del en el fantasma enmarcamiento, en el exactamente. teatro y en el performance, que aparecía Ujú. tanto el fantasma individual como el fantasma social, tanto del lado del artista como del lado del público. Sí, Y tal cual. el Entonces yo, peligro que veíamos era que esta performance de acciones que Carla nos contó, más que el performance artístico, era sí, como que salía a desenmarcar el fantasma y sí, eso parecía como que qué, qué posibilidades había de que si la cosa, porque desenmarcar el fantasma abre la puerta a la irrupción de la angustia. claro, En tal parte cual. tiene que ocurrir en un análisis, Y eso sí, también. sí. Pero el analista sabe cómo encauzar Claro, eso, porque si no lo sabe cómo encauzar, las dos cosas, como puse ahí, que pueden ocurrir son o el acting out, o que el pasaje creo acto. que podríamos considerar en el ejemplo que Carla dio de Mm, estos obreros de la construcción, más Ujú, que en el de la señora, en el de los obreros de la construcción, ahí hay un acting out. tal cual, Ellos, en función de las angustias que tienen de caerse del quinto piso y que nadie se entere, ellos asistieron a esa persona que como, o sin saber obviamente que se trataba de una ficción, y bueno, ahí hay un acting out y que podría haber sido inverso, es decir, podría haber sido, en este caso fue solidario, pero podría haber sido de alta violencia, un poquito como el de los piropos que Carla relató, claro, donde ahí los tipos con la esponja metieron mano que se claro, cansaron. Ahora, entonces, esos son un acting out, pero el otro peligro es el del pasaje al acto, que podría ocurrir como ujú. suicidio, podría ocurrir como homicidio o cosas por el estilo, o sea, casas mucho más violentas. tal Por cual. eso veíamos que ahí la pregunta entonces quedaba, ¿dónde poníamos lo artístico? Que después se engancha con otros puntos que tiene esa agenda. Yo no sabía cómo organizarla porque se tocaban muchos puntos. Entonces Bueno, creo yo en que, realidad lo primero que me surgía a discutir era la dicotomía performance-teatro, claro, digamos. por eso, en Me los dos parecía que, tenemos fantasmas, en los ah, dos hay desembarcamiento del exactamente, fantasma y con la posibilidad de que en el teatro siempre hay una conclusión o el mm, marco mismo del teatro como alertando que estamos ante una ficción, está de alguna manera funcionando como marco, ¿no? Aunque Pero la obra ahí, no tenga sin un final. embargo, ahí en el ejemplo que pone Cipriano acerca de la sangre y Mariana Abramovic, ahí toma otro carácter. El, bueno, Bueno, por eso me dejemos que parecía que lea era, y lo que hay empezamos otro, a trabajar. ahí voy entonces. Yo leo esto y ahí agrego un temita más a este problema, Ok, dale. que, que es, frente a la dicotomía, habrá que preguntarse si el problema no es una definición de géneros. Bien. García Huevi se pregunta, discutiendo la definición de performance, perdón, está escrito dos veces, distinguiéndola de teatro, que realiza Mariana Abramovich, que en el teatro la sangre es ketchup y en la performance la sangre es sangre. Perdón, acá hago un paréntesis. Esto Marina Abramovich lo ha dicho un montón de veces en distintas conferencias, en distintos lugares, lo vuelve a repetir, digamos, cada vez que le pregunta cuál es la diferencia entre teatro y performance, responde esto. Ya. Eh, esta distinción es falsa, ya que las acciones tanto en la performance como en el teatro son verdaderas. El problema no es la dicotomía ficción-verdad, sino los encuadres de la acción. ¿Sí? Hasta acá venimos. Para esto, Webby realiza harto lengua madre. En la obra, él y Gabo Ferro se extraen sangre en la escena en un marco de ficción. La lectura de textos vinculados a cómo el lenguaje es adoctrinamiento
Para esto visitan cuadernos de niños problematizados en la escuela primaria y diagnosticados con diversas enfermedades psicológicas. En ese marco, ellos se sacan sangre. Y la sangre es sangre, ¿sí? Pero el marco es un marco ficcional. ¿Podríamos pensar la ficción como verdad? ¿Sería entonces la ficción la posibilidad de descentrar, ahí le falta una C, perdón, a eso que llamamos realidad, pero dialoga y se inserta en ella? Ese sería un primer punto. Y después, o sea, eso para mí es como una nueva problematización, que es la problematización de la ficción, digamos, ¿no? Ya. Eh, y, y ahí me dice, esto nos hace repensar, porque nos hace repensar, perdón, la paradoja del actor de Diderot, donde se tilda al actor como mentiroso, y quizás esto sea un gran malentendido, habría que discutirlo. Patrice Pavis hace una distinción que también habría que discutir, que yo no estoy del todo de acuerdo, pero que sitúa la performance como género, al igual que el teatro, y la pregunta sobre la distinción y los límites de eso parece problemático, pero de alguna manera estabiliza y tranquiliza la experiencia. Se las paso, pongo yo. Y él hace dos columnas, estudios teatrales y estudios de la performance. En estudios teatrales pone estética y en estudios de la performance antropología. En estudios teatrales pone producto, en estudios de la performance pone proceso. En estudios teatrales pone representación, en estudios de la performance pone presentación. En estudios teatrales pone mímesis, en estudios de la performance pone intensificación. En estudios teatrales pone discurso-texto, en estudios performance presencia, en estudios teatrales pone actor, en estudios de la performance performer, en el estudio teatral pone personaje, en estudios de la performance persona, en estudios teatrales pone simulado, en estudios de la performance pone estimulado, estudios teatrales pone puesta en escena, en estudios de la performance producción, en estudios teatrales pone modernismo y en estudios de la performance postmodernismo. Digamos, como una distinción de género, básicamente, ¿no? De definición. Yo no estoy tan de acuerdo con esto, y tampoco, porque en realidad no estoy tan de acuerdo con la definición de género, de distinguir justamente por la pregunta que hace García Huevi, ¿no? Que ya hay experiencias anteriores, en el 76 McCarthy, cuando hace salsa, Souls, donde él desnudo Sí, se embadurna de ketchup todo el cuerpo, ¿no? sí. Es terrible la performance esa, es duracional, además es una cosa espantosa, para mí digo espantosa, pero ahí claramente hay algo de la materia, ¿no? De la salsa esa que se entra en el cuerpo, que, que nada, sí puede llevar a la sangre, no sé en cuál es el lugar, pero es tremenda, digamos, ¿no? Entonces, pero para mí el concepto nuevo que yo me pregunto en relación a la verdad y a todo esto es también, distinguiéndolo de lo real, pensar el marco de la ficción, ¿no? Que me parece que es un campo problemático para esta situación. Bueno, nada, eso me hizo pensar el primer punto de los marcos, ¿no? Agrego un problemita nuevo que es la ficción, básicamente. Está silenciado, Gustavo. Cuando vos decís, o Webby dice género, ¿qué quieren decir con eso? En términos de reglas, que en realidad, por eso hay que discutirlas, digo, ¿no? Como ciertas Bien, reglas que tienen que ver con ese cuadrito de bien. Pavís, que parecieran ser que se enmarcan que se enmarcan en esa situación. Mm. Digamos, como que podríamos distinguir. De verdad yo no estoy del todo de acuerdo, que Claro. podríamos distinguir qué es teatro y qué es performance, ¿no? Incluso en la reunión pasada se hablaba de teatro performático, ¿no? Que pareciera ser también como la idea de teatro danza, o, ¿no? Como se adjetiva de alguna manera una forma del teatro. Y,
Y la verdad es que es difícil de hablar de eso, digamos. Para mí hablar de teoría de géneros me parece algo complejo, de géneros literarios, ¿no? Yo puedo reconocer que eso, comedia y tragedia como grandes géneros, pero la verdad es que hoy en lo contemporáneo, los cruces, y eso lo podemos ver en la escena, son tan fuertes, Profundo. tan profundos, digamos, que ya se ha desmarcado el campo, digamos, tanto en la dramaturgia como en la producción escénica. Entonces, incluso, ¿qué es eso? Pero es cierto, y eso ahí sí acuerdo que lo que señalaba Karen en relación a esto es qué pasa con el público, con el marco del público, que quizás entonces el problema no esté en la acción, sino en cómo, que creo que la reunión pasada se habló mucho de esto, sino en cómo se enmarca el público, ¿no? Ya. Eh, pero vuelvo a insistir en el problema de la ficción, en términos, en términos de que la ficción de alguna manera enmarca esa acción como posible con ciertas reglas que pueden suceder en ese marco, digamos, ¿no? Eh, no estoy dando una definición de ficción como se usa muchas veces, como mentira, sino en el marco de ciertas reglas que se establecen para poder producir una realidad otra. Pero, 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 pero ahí, digamos, justamente ahí, el campo de la performance ingresa también como fuertemente a discutir, si se quiere, las ideas de teatro, ¿no? Y el teatro también discute las ideas de performance en ese sentido. Bueno, nada, la verdad que a mí me problematizó, lo estoy planteando como problema, no como resolución, eh, porque también hay, en el cuadro de Pavís hay una separación de persona a personaje que podría ser como el gran cambio también en términos de ficción, digamos, la persona es la persona, el personaje no es la persona, pero al mismo tiempo hoy sabemos que el que actúa es el actor o la actriz, que está ahí con su cuerpo, con su propia biografía, haciendo lo que puede, lo que sabe, lo que quiere, no sé, y no dejamos de ver a ese sujeto actuando, digo. Entonces la performance, la acción que hace, más allá de que pueda construir una entidad de ficción, eh, no dejamos de verlo, ¿no? Es más, creo yo que el gran placer del teatro está en eso justamente, en ver la acción de la persona, no del personaje, digamos. O sea, creo hoy que no somos tan ingenuos para pensar que lo que sucede en nuestros ojos es Edipo arrancándose los ojos, digamos. Es como, de alguna manera, estamos todo el tiempo en general, creo yo, que ya no somos niños diciendo, ay, es tal, sino que estamos viendo a alguien haciendo, ¿no? Eh, bueno, nada, El me meto en un lugar performance, de problema Ahí con esto. estaría el consentimiento. Ahí ya, sí, ya ingresó el consentimiento de Lacan. ya. El tema, yo que estoy viendo acá son lo que hace Pavís con esta oposición binaria, Sí, no es muy consistente porque, por ejemplo, la claro, relación entre mímesis e intensificación claro, no se sabe lo que quiere decir. Y después discurso, texto con presencia no es exactamente, porque producto, proceso, uno puede entender representación, presentación, actor, performer. Ahora, performer acá está bien usado con minúscula. El performer grotowskiano es otra cosa. otra cosa, claro. Ahora, performance en inglés, to perform, es hacer una obra, actuar, to Claro, play. to So, play. el teatro performativo, el teatro no puede no ser performativo, es esencialmente performativo. Ujú. Claro, Entonces, lo performativo es solo desde cierto discurso podemos deslindarlo del teatro. En el sentido, bueno, reconocemos que hay como un nuevo género al que hemos decidido llamar performance
y a partir de ahí trabajamos con una oposición con el teatro que termina no sosteniéndose, Claro, ese es el no tema. No. sosteniéndose. Entonces, Es que eso es lo problemático para mí, justamente pensar como una actividad del cuerpo, ¿no? yeah. Eh, También veo como que esa división tan tajante capaz hacía alusión a un teatro más clásico, el teatro contemporáneo, como también dice el pero vos Pipi, sabés que tiene... ese texto es del diccionario o sea, el diccionario de Pavís de teatro y performance, que es el último que hizo, que lo hizo en el Ah, 18, o sea que no es un texto viejo. O claro, sea, no. parece ser un texto viejo, pero Pavís creo que lo publica en el 16, 18, en Paso de Ah, Gato, por ahí. O sea, no es un texto viejo, claro, porque el teatro contemporáneo se desdibujan esos límites. Todo el totalmente. tiempo hay dentro de la misma escena momentos no tan pautados o donde el actor deja de ser el personaje Claro, y de pronto es el actor presentando. tal cual. Me Yeah. vino una anécdota de lo justamente que siempre cuentan en el grupo del Paco, como una anécdota negativa que a mí siempre me parece genial, que hay una actriz que en una obra, bueno, en esto que también se corre mucho entre el personaje y el actor que presenta, bueno, en un momento el Paco le dice, mira hacia arriba para que la luz te dé a los ojos. Y la actriz le dice, Paco, discúlpame, mi personaje no mira para arriba. Y bueno, hay toda una discusión donde el Paco le insiste, le dice, soy el director, quiero que mires hacia arriba, y la mujer que se planta y dice, no, no, mi personaje no puede mirar hacia arriba. Claro, y en un momento él termina cediendo y diciendo, bueno, en este momento ya no sos más el personaje, sos la actriz que mira para arriba porque yo soy el director y te doy esa indicación. Y bueno, lo ponen como diciendo, mira cómo los actores desafían al Paco, pero a mí me parecía genial Claro, cómo esta actriz había logrado ponerle a su personaje un entorno de como hermoso, de sus hermoso, límites, ¿no? hermoso, Y, hermoso. y bueno, y también esto, cómo se corre entre lo performático y lo representativo, la Claro. No, presentación. incluso podríamos preguntarnos al revés, porque esto sería una definición de Schechner, ¿no? Que él dice, ninguna acción hecha se hace por primera vez, digamos, siempre se hace Claro, por segunda o a la enésima vez, digamos, incluso caminar, sentarnos, cualquier acción cotidiana, digamos. La aprendemos de nuestros padres. Entonces uno podría preguntarse si en cualquier performance, en realidad ya no hay representación, digamos, o sea... yo, dentro del problema que se planteaba la semana pasada, viéndolo y escuchándolo, me parecía que el problema no estaba tanto en la representación de la acción, sino en poder dar cuenta con la referencia de esa representación, digamos. Como si en el campo de la performance, por decir algo así, el referente fuese muy esquivo. Mm. Fuese que Carla decía, puede ser lo que vos quieras, digamos. El referente se vuelve muy opaco, ¿no? Y que en el campo de la representación más convencional ese referente es más claro, digamos, pero es más un problema de narrativa que de representación real, digamos, ¿entiende? El hecho de, dos cosas. Una es que el hecho de que un- no hay una primera vez de una acción, sino que toda acción, las acciones suponen como una repetición. Eso después lo toma Judith Butler para hablar del Claro, género también, pero como género identitario, ¿no? Pero la conexión se puede hacer porque justamente la diferencia entre actor y performer así con minúscula, es bastante, no aclara nada, porque uno podría pensar, eh, todos los actores que han hecho Hamlet, por ejemplo, claro, y no son el mismo Hamlet, justamente ¿por qué? Porque ese performance está, estaría variado por la lectura que el actor hace que hace del texto, pero justamente también por su núcleo de persona. Es su persona
con sus experiencias, con su cuerpo, con su pasado, etcétera, que va a ser un Hamlet diferente al que hizo otro actor. O sea que toda representación, a su vez, incluye, o por ahí tenemos que usar los circulitos estos de Beuler para ver como una intersección entre o contiene los mismos elementos de un conjunto en otro. Es decir, teníamos el conjunto personaje, el conjunto persona, pero en realidad lo que resulta siempre es la intersección de esos dos conjuntos. Porque, qué sé yo, el Hamlet de Halcón no es el mismo Hamlet, qué sé yo, de otro actor. Entonces, en parte sí y en parte no. Y ahí uno, que como vos decías antes, que es uno ya no va tanto a ver el Hamlet como va a ver la persona esa haciendo de Hamlet. Uno va a ver qué sé yo, a Halcón haciendo de Hamlet. Entonces, lo que importa ahí es Halcón, para ver qué hizo este hombre con el Hamlet, a diferencia de otras posibilidades. Entonces, yo creo que esta oposición no es realmente, no aclara nada, en definitiva. No, no, claro, O sea, no aclara por qué habría una distinción claro. entre teatro y performance. Claro, que ese fue el primer punto que a mí me generó bueno, me atrajo para que lo pensé, para pensarlo, digo, ¿no? Porque... Carla, no levantes la manito, Carla, directamente irrumpe y habla. Ah, bueno, venga, Acá venga, no venga. levantamos la manito. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Y claro que sí. Sí, no, fíjate que un poco la intención de compartir en la semana anterior lo que les compartí no es tanto para hacer una dicotomía performance-teatro, incluso ahí es donde yo insistiría en que más bien yo hablo de acción y de la disciplina que se ha querido llamar arte de acción, porque en las sesiones anteriores que habíamos estado, yo no me identifico como con muchas de las preocupaciones, discusiones que hay hasta el momento, y yo siempre sentía que mi preocupación iba para otro lado y era un poquito la intención de compartirlo, ¿no? En ese compartir también creo que entre performance, acción, teatro, compartimos herramientas. Sigo, sí, para mí el abordaje es un poco diferente. No sabría cómo expresarlo. Me parece hasta un poco innombrable, pues, tratar como de decir de qué va. Y creo que cuando se habla de teatro, cuando hablamos de acción, es porque casi siempre que los accionistas tratan de hacer algo o buscan teorizar o algo, se les jala hacia el teatro, casi siempre. Y es una preocupación que desde las artes visuales, quienes nos dedicamos a la acción, tratar de decir, no, es que vamos de otra cosa, nos interesa otra cosa, no tanto contraponernos al teatro, sino pretendemos ir por otro lado. Entonces va un poquito por ahí como mi inquietud, pues. O sea, más que hay un abordaje tan otro que yo tuve círculos y a otros entornos y con otro tipo de artistas para ir trabajando este tema de la acción. Entonces creo que compartimos cosas, pero hay abordajes un poquito diferentes que no sabría cómo explicar todavía y que justamente en eso estoy pensando en este momento. Eh, yo estaba acá buscando en el diccionario de la Real Academia, porque siempre conviene, a veces en estos casos, remitirse a lo simbólico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que la lengua, de alguna manera el depósito de la lengua nos da para empezar a guiarnos? Dice acción, ejercicio de la posibilidad de hacer. Eso, entonces creo que estaría dentro de lo que de alguna manera Carla nos quiere invitar a transitar. No la acción como representada, sino el ejercicio de la posibilidad de hacer. Fíjense que es bastante compleja la primera definición que da de acción, porque miren, hay de acción, el diccionario nos da 14 sentidos.
El primero dice ejercicio de la posibilidad de hacer. Y esto yo lo relaciono un poco con tanto con lo que Carla habló la otra vez de la partitura de acciones como ejercicio, pero también en cuanto a la señora esa que ella nos contó, que dijimos que de pronto se convierte en agente, ¿no es cierto? Ella ahí se ingresa a la acción y ejerce la posibilidad de hacer algo. O los obreros estos que de pronto, frente al hecho de este cuerpo, de pronto hacen algo, en este caso solidario, ¿no es cierto? Entonces, ejercicio de la posibilidad de hacer. Lo cual pareciera decir el diccionario que hacer no es siempre una posibilidad. Y ahí, a lo mejor, en el teatro, podríamos pensarlo como la acción teatral, estoy delirándome en este momento, ¿no? Yo no hablo de ninguna autoridad en este caso. Entonces, yo estoy pensando hasta qué punto la acción del actor es en parte una acción que bloquea su posibilidad de hacer. Supongamos, esto que contó la Sandra, ¿no es cierto? Entonces, lo que el teatro, el personaje le bloqueaba era la posibilidad de mirar para arriba. Y el Paco Jiménez decía, tiene que mirar para arriba. Bueno, mira, si no lo mira como personaje, míralo como actriz. Entonces, ahí hay como una posibilidad bloqueada o una posibilidad que no se realiza. Por ejemplo, la persona, el actor como persona, nunca, aunque tenga 10 funciones semanales, nunca llega al teatro de la misma manera y nunca va a tener la posibilidad de hacer exactamente lo mismo. Entonces, tiene que tener un cierto bloqueo, porque un día por ahí va con toda una melancolía o con toda una bronca horrible y no puede, tiene que bloquear esa posibilidad de hacer, no puede hacer un personaje embroncado o melancólico, porque ese día tiene los ratones revueltos. Entonces, acá esta definición es bastante interesante, ejercicio de la posibilidad de hacer. En el sentido, vuelvo a decir, de que es una posibilidad de hacer. Luego dice, segundo sentido, resultado de hacer. La acción es un resultado de un hacer. Ese sería propiamente el teatro. En cambio, me parece que el resultado de hacer es, como vimos la vez pasada, una probabilidad para el público de un performance. No sé, eso podríamos leerlo un poquito después más profundamente. Otras definiciones, efecto que causa un agente sobre algo. No sé, propongo que revisemos, no las voy a leer todas, pero revisemos, algunas son muy interesantes, como facultad derivada de un derecho subjetivo para hacer valer en juicio el contenido de aquel, etc. También acciones, movimiento, ¿no? Es movimiento. Por ahí revisar estas definiciones y empezar a delirarse un poquito, sin mantener, yo me mantendría fuera de la dicotomía. O sea, no interesa tanto. Creo que lo que interesa es la invitación de Carla a pensar el performance de acción como algo realmente diferente, que tiene otra lógica. Entonces, que puede apelar, como dijo, a herramientas teatrales, pero que pareciera rumbear hacia otro lado. Tal vez ahí, y creo que se dio un poquito la vez pasada, si tomamos la primera cosa que pone Pavís, cuando dice estética versus antropología. La palabra estética quedó el otro día un poco
suspendida cuando yo dije, para mí lo estético tiene que ver con el cuerpo pulsional. Y si es así, eso se da tanto para el teatro como para el performance de acción. Pero acá cuando pone antropología, vaya a saber qué querrá decir, ¿no? Pero en cierta manera, eh, la pregunta sería, y por ahí Carla puede decirnos, dicha a nivel así un poco grosero, ¿qué busca una performance? Gustavo, es que justamente te escuchaba ahorita y... Se corta. ¿Me escuchas bien ahí o ya no? Ahora sí, 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 sí. sí. Justamente con lo que elaborabas hace rato, me llevaste a recordar por qué yo empecé a hacer acción o empecé a buscar otra cosa. Sea de estar en un musical a la americana, Bien. ya sabes, baile, canto, comedia. Y un día de las presentaciones, una situación de salud en mi familia que a mí me hizo llegar muy mal a la función. Y, y me tocó, sí, sentir lo que sentía, pero pues acoplarme a lo que había que hacer. Justo Claro. como decías, o sea, no puedo yo ponerme a llorar en medio del... Se El, cortó. a mí, ¿ahí todavía o no? Sí, ¿Ahí me escuchan? sí, Sí. Sí. Bueno, entonces les comentaba. Eh, Tengo que ser un actor, ¿no? O sea, independientemente de lo que pase, darle. bien, Y bien, o sea, estuvo bien, pero a mí me hizo preguntarme, ¿habrá una disciplina? En ese momento yo no conocía la acción a fondo, pero me hizo preguntarme, ¿habrá una disciplina que me permita cambiarlo todo, lo que está planteado, a propósito de lo que me pasa a mí? Y fue una pregunta que me quedé, o sea, todavía faltaba tiempo para que yo encontrara la acción, pues. Y justo ahí es donde yo encuentro eso, porque incluso, y hablo de la experiencia en México, digo, no sé en los países de ustedes cómo vayan las exploraciones, pero aquí el tema de teatro, incluso como experimental, sigue teniendo ciertos marcos, límites hasta donde se puede llegar en esas experimentaciones. Y la experiencia que yo he tenido en la acción es justo eso, sin límites. Quizá el único límite es el social, el legal, el, y hasta y fuera de eso todo puede suceder y todo puede cambiar y todo puede estarse moviendo y hay una pérdida de control muy, muy fuerte de lo que uno está planteando. Yo la acción la veo más como un planteamiento que uno hace que se va a resolver entre todos. Si digo entre todos, me refiero a quien propone y a los que se crucen, bien, así de abierto. Entonces, si me preguntas qué... bien. Se cortó otra vez. Se cortó. Ahí estoy. Sí, ahora sí. Vos habías ¿Ahí me dicho la vez escuchas? pasada que lo que te Sí. había llevado a esto del performance había sido que lo que te interesaba más era lo que cuando tú te estabas formando como actriz, lo que no te interesaba tanto el resultado, el producto, como diría Fabriz acá, sino el proceso de las acciones. Ahora la idea es donde habría un proceso, eh, vos dijiste la vez pasada que no obstante había una partitura de acciones y que podía de alguna manera tener un cierto cálculo de probabilidades. Que la chica esta del metro, ¿no es cierto?, no calculó que la gente iba a responder desde los estereotipos, desde las conductas sociales, más o menos esperables, etc. Entonces, en ese sentido, me parece como que hay también límites. Vos dijiste límite legal, obviamente, límite ético. Ahora sigo pensando que eh,
que lo que yo escucho un poquito es cuando Grotowski habla del performance con mayúscula, el performer con mayúscula, para Grotowski es un trabajo que hoy diríamos es el trabajo de separación en un análisis, o sea, salir de la alienación cultural, de la colonización cultural que todos tenemos para ingresar al contrato social, al lazo social, y que nos pide la renuncia a ciertos goces y que nosotros por ciertas razones por ahí estamos transgrediendo porque hay una prohibición y el deseo se maneja con esa prohibición y la transgrede. Pero la idea entonces en este performance es ir el performer grotowskiano investiga a través de múltiples metodologías rítmicas, vocales, etcétera, de movimiento, de gesto, repeticiones, busca, que eso se confunde un poco con lo ritual, pero busca, ¿no es cierto?, los límites de su cuerpo pulsional para emanciparse de estos corsets, ¿no es cierto?, que marca la cultura o que marca la tradición teatral. Entonces, y ahí Barthes, por eso Barthes dice en muchas entrevistas, siempre remarca que a él lo que le interesa no es la narración de la obra, sino el relato de la actuación. Y yo creo que un poco lo que Carla está planteando es este proceso como relato de la actuación o de la acción, más que lo que Cipriano planteó, una cuestión de narrativa. No la narrativa, el relato de la obra, donde el actor tiene que estar sometido, alienado a un autor, a un texto, a una obra, a un ideal del personaje, etcétera, etcétera, con todo ese peso, sino que el performer sería aquel que cuestiona cómo la actriz de Sandra, de que no quería mirar para arriba, porque yo creo que en un par de libros conté la historia de este director americano que viene acá a California en la década del 60 a dirigir Hamlet. Y empiezan a ensayar y parece ser que el actor que hacía de Hamlet, cuando aparece el fantasma del padre de Hamlet, el tipo se caga de la risa, no puede parar de reírse. Entonces, un director tradicional hubiera dicho, déjate de joder y toma todo en serio, porque este es un ghost, este es un fantasma, es un espectro, y te debería dar miedo, pero el tipo se caga de la risa. Pero este director, Fried, él decide cuestionar justamente esta irrupción de lo real. Es decir, hoy la pregunta sería, ¿por qué hoy un actor se caga de la risa frente a la aparición del espectro en Hamlet? Y al hacerlo, al preguntarse, tiene que cambiar todo el plan de ensayos, toda su lectura de la pieza. Es decir, como que esa risa fue la irrupción de algo que cuestionaba un poco el sentido más canónico de la obra de Shakespeare y por ahí la abría hacia otras posibilidades. Entonces yo creo que ahí sí habría como un momento de relato de la actuación, en donde el relato de la actuación no es mimético, entiendo eso es lo que quiere decir Barthes, que no es mimético de ese texto, sino que es el proceso de las posibilidades de acción, como vimos, el ejercicio de las posibilidades del hacer que tiene un performer, en función de un trabajo de intensidad, acá parece intensificación, pero un deleuziano diría intensidad,
¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que toma Pavlovsky? Estas múltiples intensidades pulsionales. Es decir, la pregunta sería, ¿qué es lo que a mí me pasa haciendo esta acción y tratando de construir este personaje? Entonces, un poco creo que pasa por ahí, pero que pasa por un análisis profundo de el sujeto dividido en su trabajo con el deseo, en su trabajo con su alienación. La idea, ¿no es cierto?, cuando Lacan habla de alienación-separación, se toma separación como el separar, el latino, separar algo de algo, poner aparte, y también el separere, que en latín significa parirse, parirse a sí mismo. En un análisis, el sujeto se da nacimiento a sí mismo. Eso lo dice en el seminario 11. Ya en los seminarios finales, Lacan va a decir que hay que trabajar con los nombres del padre para separarse de ellos y para llegar a tener el ser padre del nombre. O sea, Joyce es el padre de su propio nombre. Cuando hoy decimos Joyce, decimos, no sabemos a quién nos referimos. No nos referimos a toda la familia de Joyce. Nos referimos a alguien que ha escrito Phineas Webb o que ha escrito el Ulises, ¿no es cierto? Entonces, él trabaja para darse un nombre, lo mismo que Freud. Entonces, por eso creo que el performer es como, ¿cómo podría decirlo? El performer, no habría una escisión entre personaje y actor, sino que estaría realmente, sería una exploración sobre aquello que converge, diverge entre estas, en este trabajo, ¿no? No sé, me deliro por ahí. Está buenísimo. A mí me queda picando mucho esa primera definición de diccionario de hablar de la posibilidad, porque me parece que en esa palabra, la posibilidad, y que vos lo planteaste muy bien, que es lo que no se puede, como su contrario, se abre también el campo del marco, digamos, ¿no? De lo que venimos como El discutiendo, enmarcamiento, claro. el marcamiento. Entonces, El ¿qué otro se... día decíamos cuando hacemos una obra y se ha hecho, y decimos, bueno, en esta escena el público debería reírse y no se ríe. Ahí tenemos esta posibilidad, pero en los ejemplos que nos trajo Carla, en el campo está la posibilidad, porque me imagino, Carla, que cuando uno sale, qué sé yo, a la calle con una partitura de acciones, eh, pueden ocurrir varias cosas y uno tiene como performer estar preparado para las posibilidades del hacer. No todas las posibilidades de la partitura se van a actualizar. Para el lado del público en el teatro, nosotros, como digo, podemos decir, bueno, la posibilidad de que se rían o de que lloren en este momento. Y por ahí lo hacen y por ahí no lo hacen. De todas maneras, hay más posibilidades y no las conocemos porque en el teatro el público está sentado, hay un mandato de callarse la boca, de estar a oscuras, de quedarse quieto, etcétera, etcétera. Cuando se sale con el performance de acciones a la calle, y ahí sí creo que hay que retomar el tema que trajo hoy Prisciano, que es el de la ficción. Entonces, ahí las personas estas del público, hay posibilidades del hacer del público. Una es que indiferencia. Otra es como la de los obreros que ejercen una solidaridad por empatía que tiene que ver con una angustia velada por su fantasma. En el caso de la mujer, esta que toma la acción y se convierte en agente de la acción, ¿no es cierto? Y finalmente el caso de la chica en el metro. Entonces, ahí
las posibilidades del hacer, también del público, no todas se van a actualizar. Entonces, creo que, y no todos los que estén alrededor del performer van a ejercitar la posibilidad del hacer, porque la definición es ejercicio de la posibilidad del hacer, de hacer. Entonces, no todos van a agenciarse de hacer un ejercicio. Me parece que por ahí podríamos ir buscando cosas, se abre una brecha, pero a mí me parece que deberíamos hablar un poquitito del tema de la ficción. Yo busqué acá también ficción en el diccionario y claro, la da como acción y efecto de fingir. Invención, cosa fingida. Lo que tenemos, como dijo Prisciano, hay una idea de ficción como mentira, como engaño. Y ahí creo que Sandra había planteado eso casi al final, la vez pasada, o en un momento de la charla, sobre el tema del performance de acción como más próximo o menos defendido, diría yo, de lo real. Creo que Sandra habías dicho algo así, ¿verdad? Entonces, Sí, me había ocurrido esto. También pensaba ahora en relación a esto de que estábamos hablando de las diferencias. Cuando yo me formaba como estudiante y estaba mucho con Oscar Rojo, y él siempre marcaba esto del actor performer. O sea, si bien hacíamos obras, también hacía performance, pero si hacíamos obras con su partitura y con su pretensión de ficción, siempre proponía de no estar atados a un ánimo que nos parecía que tenía que tener el personaje, sino conectarnos mucho con el aquí y ahora, el percibirnos y qué de lo que sentíamos en ese momento ponerle a esa construcción que iba a dar lugar a ese personaje que en realidad iba a ser algo que lo iba a terminar de construir el espectador. De ahí también me viene mucho, me ha quedado muy marcada quizás esta cuestión de que entre el performer y el actor, si bien hay una diferencia entre qué es performance y cuál sería la escena teatral, se ligan en muchos momentos. También ahora, en las obras, ¿no? Que a veces poner en la última obra que estoy, en una escena, si bien hay construcción y todo, a un actor se le hace acupuntura, y eso estaría más del lado de la performance en ese momento, porque es una acción que se realiza y luego continúa la obra, digamos. yeah. Ahora, en lo que Carla decía, con el ejemplo de cuando ella fue a hacer ese personaje en el musical, ese día en el que tenía un conflicto familiar, eh, ahí se entiende, ¿no es cierto? Porque sabemos que los musicales, por ejemplo, o una obra de teatro muy pautada, ¿no es cierto? Uno no puede, y sobre todo en esas producciones tan controladas financieramente, ¿no es cierto? El actor no tiene ningún tipo de margen para agregar ese condimento que decía Sandra ahora, ese condimento que puede ser de ese día y no de otro, según algo, este momentito de performance que le puede uno agregar como un condimento de ese día a su construcción de personaje. En esas producciones eso sería causa de despido, ¿no? O sea que afecta todo lo laboral. Pero acá el tema de que la ficción, ¿cómo ustedes también verían más la ficción? Yo después, si quieren, les cuento un poquito cómo trabaja Lacan el tema de la ficción, pero Quería esa respuesta, la verdad, Gustavo. Me preguntaba cómo lo pensaba Lacan. Yo tenía una maestra que me decía en su La Perla Saya de Lima,
me Ya. decía, eh, riéndose, ¿no? Un poco de la definición de ficción, ella viene de la literatura, decía, ficción es todo lo que llamemos ficción. Con lo cual, nada, se nos complica toda definición, digamos, ¿no? Decía, bueno, la guía telefónica podría ser pensada como ficción, dice, cualquier prospecto médico podría ser considerado como ficción. La definición de ficción, la verdad, es compleja, digamos, tiene que ver con el marco de lectura más que con la regla que define lo que ahí sucede, digamos. La definición de diccionario a mí me parece que es una definición más del sentido común, fingir, digamos, como cuando se dice que un jugador de fútbol se lesiona y dice está haciendo teatro, digamos, cuando en realidad para señalar un fingimiento, ¿no? Con lo cual es como un sentido común, creo yo, nada, no muy feliz, digo, ¿no? Sobre todo para los que practicamos nuestro arte, que pensamos que en realidad que lo que se plantea ahí es muy serio, eh, más que un fingimiento. Entonces, me parecía que, vuelvo sobre la definición, digamos, la dificultad es en cómo se enmarca. Y sí me doy cuenta, digo, para no ser obtuso, que hay eh, una diferencia, que podemos distinguir la ficción de la realidad, digamos, ¿no? O sea, aunque sea muy liminal, pero esa situación liminal eh, es, tiene que ver con algo del marco. Me acordaba de la toma de rehenes en el Teatro de Moscú, ¿no? Esta situación tan grave que falleció, no me acuerdo, como 300 personas, fue esta cosa tremenda que dicen que una de las razones por las cuales los terroristas pudieron tomar el teatro durante estos 3 días fue que la gente no salió porque no distinguía que lo que estaba sucediendo era real, digamos, era parte de la realidad y no parte de la ficción. Vieron entrar gente con armamento y la gente no salió, podrían haber salido, y no salieron pensando que era parte de la ficción, digamos. O sea, hay algo de ese marco, ¿no? Que les costó la vida. Entonces, hay algo de ese marco que la cabeza, ¿no? Hace un clic, digo, nada, no, esto forma parte de, eh, pero no hay ninguna señal por fuera, digo. No hay nada que lo distinga en principio, más que el marco de lectura. Eh, La, bueno, la idea me parece también que el, la realidad es una construcción fantasmática, no, ¿no es cierto? Y la ficción también es una construcción fantasmática. O sea, entonces, ahora, esta construcción fantasmática está pactada en el campo, yo lo que veo es que en el campo del teatro uno entra y en el escenario está ocurriendo algo que es real, digamos, son acciones concretas, pero por el marco protocolar del teatro, ¿no es cierto? Yo sé que lo que pasa ahí es una ficción. O sea, sé que no me va a afectar, tomando el caso que vos decís, que si aunque cuando en el teatro me han el actor por ahí apunta, me acuerdo de una obra de teatro abierto, no sé cuál era, que apuntaba con el arma al público, a mí me ponían los pelos de punta. Entonces, aún sabiendo que era de utilería y todo lo que sea, está bien que veníamos en la dictadura y teníamos todo eso en la cabeza, pero la cuestión es que para mí siempre eso fue bastante perturbador. no, a mí Ahora, hoy me pasaría igual, ¿eh? No, eh, no, no, me pasaría igual, lo mismo. sí. Y entonces, ahora, si la realidad es una construcción fantasmática, que imaginaria,
¿no es cierto?, a esa construcción fantasmática imaginaria. En el teatro está ya dentro del campo de lo simbólico, por eso decimos es ficción, porque aceptamos que no es la realidad fuera del teatro, sino que es otra realidad enmarcada en los protocolos de la teatralidad del teatro. Entonces, digamos que eso pacifica doblemente, ¿no? O pacifica. Uno puede ir a llorar, a gritar, a reír en el teatro, pero de alguna manera uno está contenido en el marco del fantasma teatral, de lo teatral. No es lo mismo, me parece, que ocurre en el performance de acción, donde el público no se entera que hay acción, que hay no, no hay un pacto simbólico que lo resguarde de estas posibilidades del hacer. Sí. Me parece que no lo resguarda. Por eso dijimos que había un peligro en la medida en que, desenmarcado el fantasma, pero el fantasma no de la ficción, sino de la realidad, el performer tiene que saber cómo manejarse, y para eso tiene que tener una formación analítica. Es decir, o por lo menos haber ensayado alternativas posibles de controlar el desenmarcamiento, la angustia que puede provocar un performer de acción. Me estaba Entonces, acordando, ya. no, perdón, me estaba acordando por ahí a Carla, yo no me recuerdo el nombre, pero es un performance extranjero, pero que vivió mucho tiempo en México y que al final de la década del 80, comienzo de los 90, el tipo, una de sus performances más famosas es que hace caminar cabras al lado en el Zócalo, pero hay otra que es muy impresionante, que él camina con un revólver, y la pregunta es, ¿cuánto tiempo puede caminar con un revólver en la Ciudad de México sin que lo detenga la policía? ¿No? Y entonces, Si es que lo detiene, porque bueno, tendría detuvieron que después de pillarlo a 4 horas, una cosa así, es una locura. balazos. Y el tipo va caminando con el revólver en la mano, ¿no? Está filmado porque además él hace el registro de eso, hasta que es casi ridículo como lo detienen. Pero entonces la pregunta esta del marco, ¿no? Y de ese marco me resultaba como, bueno, nada, como inquietante por lo menos. La Yo no sabía realidad, de esta distinción. Pero es que el marco ahí no instituye el lugar. Y ahí De me los vuelvo a las simbólicos. categorías aristotélicas quizás, pero que forman parte del marco, lugar, tiempo y espacio. ya. Eh, el hecho de que si un tipo arriba de un escenario aparece con un revólver, pero un tipo caminando por la calle con un revólver puede generar un pasaje al acto de la policía, por ejemplo, que directamente lo acribille. ¿Sí? O puede generar pasaje al acto de que alguien se ponga a tirotear con este tipo, ¿no es cierto? Y un poco como yo decía de la anécdota esa de Boal con los campesinos que tenían armas verdaderas, ¿no es cierto? Entonces, aquí es un tema que pareciera como que se nos escapa, ¿no? Porque en ambos casos está el registro de lo real, porque estamos hablando del imaginario, estamos hablando de lo simbólico, y aparece el tema de lo real. Es decir, ¿qué pasa con lo real? Y Lacan va a recurrir al concepto de ficción en relación al concepto de verdad. Y va a leer a Bentham, que tiene toda una teoría de las ficciones,
y también va a plantearlo desde cierta, aunque no lo diga, desde cierta concepción nietzscheana de la verdad. ¿Cuál sería la cuestión? La cuestión es que para Lacan la ficción es siempre un semblante, una apariencia, pero no platónica, no es la apariencia de algo que tiene realidad en otra parte. Eso, por ejemplo, en Heidegger, cuando lee a Nietzsche, ¿no es cierto? La ruptura que Nietzsche hace es que en realidad no es que hay un ser y luego hay sucesivas, un poco que estaría a veces en cierta lectura de Derrida, sucesivas lecturas o semblantes de ese ser, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia. Pero habría un ser previo, ¿no es cierto?, que tomaría distintas metáforas, apariencias, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia. Derrida habla, por ejemplo, de la serie de las metáforas del centro, ¿no es cierto? El problema es en Nietzsche que para Nietzsche no hay un ser previo, no hay nada, siempre hay una apariencia, siempre estamos con apariencias. O sea, lo único que hay son apariencias, que nos hacen imaginar que hay un ser. Lacan tomará eso, ¿no es cierto?, también para hacer el momento en que creo que lo comentamos la vez pasada, al principio del video, cuando hace la diferencia. Al principio, el significante, ¿no es cierto?, es como que hay un goce previo, que sería el Das Ding, y sería una especie de que estaría reprimido, ¿no es cierto? Entonces hay un goce que estaría reprimido. Ya al final, en realidad, no es que el significante tenga que reprimir ese goce, el otro nos impone costumbres, lenguas, conductas, etcétera, para reprimir las satisfacciones que nosotros quisiéramos y no se nos permite, sino que Lacan va a decir que el goce es, si se quiere decir, una ficción producida por el significante. Solo el significante nos lleva a la idea de que hay un goce. Es decir, no hay un goce previo. Es el significante el que nos induce a imaginar un goce que nos estaría prohibido. Entonces, ahora, el significante que produce ese goce como objeto A, el significante ese también tiene, si bien va a ser causa de ese goce, el significante tiene la capacidad de permitir poner un alto a ese goce. O sea, ese alto es algo que está acá en el diccionario de la Real Academia, que dice invención, cosa fingida. ¿No es cierto? Este vacío del objeto A, este vacío de lo real, producido por el mismo otro, por los significantes del otro, ¿no es cierto?, también tienen la posibilidad de ser contorneado este agujero por los mismos significantes del otro. Podemos apalabrarlo, creándole una nueva apariencia, si ustedes quieren, más separada o emancipada del discurso hegemónico. Entonces, un tratamiento analítico sería esta posibilidad de desalienarse
parirse a sí mismo, el sujeto, inventándose su propio semblante. Su propio semblante. Semblante, apariencia, ¿no es cierto? Entonces, su propia verdad. Porque no es que hay una apariencia mentirosa, que sería la definición tradicional de ficción, como una apariencia mentirosa. Por ahí esto también nos permitiría leer a Diderot también, ¿no? Pero la idea es que no es una apariencia mentirosa de una verdad que estaría quién sabe dónde y quién sabe cuál sería, sino que es una verdad, una apariencia que vale como tal, que defiende al sujeto de la angustia, lo defiende mejor que con el fantasma que le inculcaron desde chico, que le inculcó el sistema, y que lo mantiene en un cierto malestar. Bueno, ya sabemos, el psicoanálisis no promete la felicidad, pero promete que de alguna manera en el tratamiento con la palabra puedo inventar otro semblante que me dé una cierta, esté más coordinado, digamos, con mi modo de satisfacción y mi modo de goce. Claro está que aquí aparece el tema de la ética, porque una vez que yo estoy separado, y ahí voy a introducir hoy otro tema, lamento, pero que va a ser terrible, el hecho de que yo estoy separado, yo ahora voy a ser responsable de mi acto, obviamente de las acciones, pero recuerden la diferencia. Las acciones como simples movimientos, como simple desplazamiento, Lacan dice yo me puedo desplazar por este salón de clases y no pasa nada, son acciones, y ahora si yo infrinjo una ley de la universidad, entonces ese es un acto, porque yo he transgredido. Y eso, ¿qué pasa con eso? Pasa dos cosas que pasan todos los días. Y ahí incluyo el tema. Una es que yo diga, ay, no me puedo hacer responsable porque yo no sabía. Entonces le mando la culpa al otro. Ah, yo iba manejando por acá, pero fíjese, yo no sabía que no se podía manejar por aquí. Entonces ahí yo me saco la culpa y se la mando al otro. La culpa no es mía, la culpa es del otro que no puso bien la señalización, que no puso el cartelito, vaya a saber. En el acto yo soy responsable porque yo ya he atravesado la cuestión de lo simbólico. Me he separado de lo simbólico y me he hecho responsable de mi acto. Yo ahora entonces tengo que afrontarlo. Y afrontarlo en Lacan va a ser, en cierta manera, va a abrir a dos posibilidades, que tienen que ver también con el super yo, obviamente. Y es el super yo tanto moral, que dice, no, esto no se puede hacer, esto hay que hacerlo, esto no se debe hacer, o el super yo, este otro pulsional, que me dice, goza, 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 transgrede, andas, maneja en contramano, no importa si mata gente, ¿qué importa? O sea, la idea es, ¿no es cierto?, que yo, si hago un proceso de separación o de emancipación, ¿no es cierto?, yo me hago responsable del acto y ya no puedo, no tengo excusa para el suplicio sacrificial. O sea, yo digo, manejo en contramano, no importa lo que pase, que choque todo el mundo, qué sé yo cuánto, también me puedo morir, etcétera, porque ahí está el super yo, este gozador, que me quiere llevar hasta lo peor, que es el goce absoluto, das Ding, la muerte. ¿No es cierto? Entonces, estamos ahí en esto de un sacrificio, un suplicio sacrificial, en donde yo me someto al otro
completamente, eh, y no, y no estoy del lado de lo que sería el sacrificio del don, que sería el del deseo. Yo puedo dar algo. Creo que en el performance, cuando nos contó Carla lo de esta mujer, no me acuerdo bien cómo era la historia de la mujercita esta que se pone a plantear cosas, ella se hace cargo, dijimos, de la acción y por lo tanto, ¿no es cierto?, la recicla dentro de lo que sería el don. Un deseo, va a dar algo, va a dar algo. Los obreros también la reciclaron por el lado del don. Entonces, pero no en el sentido, si hubieran los obreros dicho nosotros, porque acá en Estados Unidos, por ejemplo, si uno hay un accidentado en la calle, uno no lo puede asistir, porque si le corre una mano y luego para que se ponga mejor, supongamos el tipo tirado en el pavimento, y yo lo acomodo para que se sienta un poco mejor, y el tipo se muere o se empeora, el juicio lo tengo yo. O sea que yo tengo ahí que someterme a un imperativo, ¿no es cierto?, de no te metas, no puedes, no puedes. Goza, ¿Eh? goza, goza. Claro. Entonces, ahí es terrible. Entonces, siempre uno tiene que tener mucho cuidado, incluso no solo con la gente, incluso con los animalitos y todo, ¿no? O sea, uno agarra y quiere hacer algo, un perrito o algo así, y el perro pasa algo, y bueno, uno tiene un juicio horrible. Entonces, acá creo que me gustaría por ahí también trabajar esto de lo sacrificial en el campo del teatro, en el campo del performance, porque siempre se habló, incluso Barthes en un momento habla de que el actor debe suicidarse. El actor es el que se suicida para dar lugar al personaje. No me acuerdo si lo decía por Stanislavski, no me acuerdo bien cómo era, pero habla de este suicidio. Entonces, suicidarse. Pero también suicidarse en el sentido, o como Zizek lo planteaba en una charla como suicidio político, ¿no es cierto? Suicidar al alienado para que pueda nacer el emancipado. Entonces, acá aparecen estos sacrificios, en la medida en que el teatro también tiene una tradición religiosa y tiene una tradición, yo me pregunto, para volver al texto que nos presentó Cipriano, esta sacada de sangre real, pongámoslo entre comillas la palabra real, en este performance de Webby, ¿es sacrificial? No lo sé. No sé, yo Pero, tampoco pero sé. sí sé que, digamos, sé porque soy amigo de Emilio, sí sé que está absolutamente controlado. Digamos. Bueno, los Están, ritos religiosos están por controlados. eso, por eso. Él está totalmente embarrado, desnudo, y en esas circunstancias se sacan sangre, con lo cual, desde la mirada del espectador, dice uno, qué peligro. Ya. Sin embargo, la persona que hace eso es una enfermera del Fernández, súper entrenada, que sabe exactamente, bueno, por supuesto puede haber algún tipo de lesión, pero como puede haber cualquier tipo de lesión en cualquier situación, digamos. El control es un control como muy preciso. Entonces ahí dudo, pero por eso dudo en un punto si es sacrificial o no. Y está buenísima lo que señalás, porque además ¿Cuál sería todas la estas, diferencia de que fuera ketchup o claro, pintura roja? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué es lo que, yo lo que me pregunto, no lo sé, y volvemos al performance, ¿qué se no lo sé, busca allí? claro, no lo sé. No lo sé, yo ahí no tengo respuesta. A mí se me viene algo, pero bueno, no. Vale.
largalo Me viene a por ahí. pensar algo del psicoanálisis en esto de las estructuras, que bueno, que luego después se desarman, pero por ejemplo, cuando hablaban de que el neurótico obsesivo me hizo acordar algo del sacrificio, busca la hazaña o el sacrificio para obtener el permiso del otro, para acceder a su deseo, pero es algo de la posición subjetiva del sujeto, no es que toda persona que vaya a realizar el mismo acto busque lo mismo, sino, bueno, y también cómo se hacía una asociación entre el obsesivo y el ceremonial religioso, Ya. y bueno, la histeria y la puesta en escena, se lo asociaba a la histeria más con el teatro, como esta puesta en escena para un otro, el actuar para ser visto por alguien, para provocar algo en alguien o provocar el deseo del otro. Y el obsesivo que no busca tanto provocar el deseo del otro, sino obtener el permiso para acceder a su deseo. Ya. O sea, a mí me parece que entonces no es el acto en sí mismo, bueno, ni hablar del psicótico o el perverso, no es el acto en sí mismo, sino la posición subjetiva del sujeto. Entonces de ahí me parece que viene el no saber. Nadie, quizás ni siquiera la propia persona pueda saber el por qué hizo lo que hizo, o buscando qué. En lo que vos decís, creo que en la agendita, yo lo puse al final también, que vos planteaste ya al final el tema de las estructuras clínicas, neurosis, perversión, psicosis, ¿no es cierto? La neurosis como histeria y obsesión, la fobia que estaría un poco a caballito ahí, y luego tenemos la perversión y la psicosis, cada una con una economía libidinal. Como vos decís, el acto en sí, o la acción en sí, no es lo que está en juego acá, sino que estaría en juego la posición subjetiva de quien realiza esa acción, cómo la procesa. El histérico, en alguna manera, nos vuelve al tema de la demanda. Estamos demandando algo, el permiso o la atención del otro, o el saber del otro en el histérico, ¿no es cierto? Y lo que demandaría un perverso, o lo que demandaría, bueno, el psicótico no demanda nada, pero el tema entonces es que creo que deberíamos volver a pensar, en tal caso la pregunta, a ver cómo se podría hacer. Yo creo que el teatro eh, puede estar dentro de una estructura clínica eh, de la neurosis y de la perversión. Y en cambio, no sabría en qué estructura clínica o freudiana, como la llaman, eh, poner al performance. Es decir, otra vez pensando en esta sangre, ver de su propio cuerpo, ¿no es cierto? En cómo procesar eso, ¿no es cierto? Cómo pensarlo, cómo imaginar eso. ¿Por qué el ketchup o la pintura roja sería distinta de la sangre o la sangre distinta de eso? Es decir, qué se busca en eso? ¿Cuál es la...? Perdón, yo ahí no es una respuesta, pero simplemente ahí retomo tu pregunta final de tu escrito, Gustavo, que es que también habría que pensar lo político. Oh, ya. Ujú. Sí, porque Sí, estamos en actos públicos. sí. Ah, No estamos hablando de la acción de cualquier persona por la calle. Estamos hablando de gente que quiere intervenir lo público, sea desde un escenario con una obra, por más tradicional que sea, o sea desde un performance de acción. En tanto uno quiere intervenir en lo público, digamos, hay una dimensión política. Obviamente también la hay a nivel, si vamos con el feminismo, donde lo personal es político, ¿no es cierto? Esa sería otra manera de leer la cosa. Pero en principio, digamos, uno quiere intervenir. Yo creo que los dos, teatro y performance, quieren intervenir en el fantasma público, en el fantasma de la realidad pública. mm.
sea, desenmarcar la realidad tal como está pactada, como la gente la vive sin darse cuenta porque la ha naturalizado, o, ¿no es cierto?, porque la ha hecho verosímil, porque el verosímil no es la verdad. Ya desde Aristóteles ya lo sabía. Hay verdades que no son verdades, Aristóteles, y no son verosímiles, y hay verosímiles que pasan por verdades no siendo. Entonces, el verosímil nos llevaría a una cuestión que tal vez tiene que ver con la ficción, que es la creencia. Creo en eso, porque cuando yo estoy viendo una obra de teatro, creo en eso. Yo no sé si también, aun cuando sé que es una ficción, creo en eso. En el performance acción que interviene el espacio público, en donde no está jugada la carta de pacto simbólico con el público, ahí no sé qué pasa. Ahí no sé qué pasa. Porque ahí yo cité lo del teatro invisible de Boal, donde esta gente genera un quilombo, desestabiliza el marco, la gente comienza a pensar otras cosas, pero ellos se van y la gente que participa se queda cuando hacen ese famoso teatro invisible en un restaurante donde va una pareja, se terminan peleando, el hombre, la mujer, aparecen todos los temas del feminismo, de la opresión patriarcal, la gente participa, la gente se pelea en el restaurante, se ponen a favor de uno, de otro, y ellos luego se van y la gente sigue con eso, pero nunca se enteraron que era una ficción, que era como una comédie de l'art, ¿no es cierto?, donde los actores tenían una partitura de acciones con unos lazzi que más o menos podían ir armando según como fuera la reacción de la gente, pero en un momento sí tenían pautado que se iban. Y la gente que daba acceso nunca se enteraban que era teatro. Y ahí me parece que se juega una cosa ética, ¿no? Sí, hay una ruptura. Ético-política, ¿no? Ese es mi miedo con el performance. No con el performance artístico, porque en definitiva maneja los mismos protocolos del teatro. Pero el performance de acción, me parece que eh, ahí habría como una falla ética, ¿no? No sé. No. Yo no sé, Carla, al final a la gente le cuentan que todo esto fue un performance. No, ¿Será? de hecho no, pero no te vas. Más bien lo sostienes, lo sostienes, lo sostienes, lo sostienes y te haces responsable ahí, tú en cuerpo y frente. Y ya lo aterrizas como puedes. Y en construcción con los demás. Mayormente te diría, no, no te vas, te quedas ahí a sostenerlo. Ok, Te haces responsable. te hace En responsable. relación Bien. a lo ético, me acordé de algo, no sé si habrá sido una performance, algo fallido, en realidad. En mi recuerdo fue algo fallido como performance, pero habrá sido en el 2007, 2008, con mi expareja, quisimos hacer una fiesta que se iba a llamar el aniversario, pero en realidad nos estábamos separando. Y invitamos, en ese momento era estudiante de teatro, invitamos compañeros, gente, hicimos una gran celebración donde varios compañeros estaban invitados a realizar ciertas ilusiones y por una cuestión ética, llegado el momento, no las hicieron. Y yo iba a decir, chicos, ahora tienen que hacer tal cosa. No, no, vos disfrutá tu fiesta, me decía. Yo decía, pero si no es una fiesta, es una performance. Y bueno, terminó siendo una fiesta donde todos nos emborrachamos, bailamos, hicieron algunas performances, pero otras no, porque jugó más fuerte esta cosa ética de mis compañeros que querían festejar y no querían que nos separáramos, nos querían como amigos, qué sé yo, y bueno, siempre nos acordamos de eso, que es difícil Bueno, también pero cuando no se parece ser un juegan esas líneas. performance fallido. Creo que en el fondo resultó, porque lo que dijo Carla, sostenerlo hasta el final, supone
en algún momento, me imagino, aunque no se declare que fue una intervención deliberada, eh, lleva a, uno puede, que es lo que hacía Boal con el Teatro Foro, uno puede establecer ciertas condiciones de transformación del tema, como si lo negociara con todo el resto, sin que el resto sepa. Entonces, cuando les contaba en ese caso de esa señora que cuenta la historia del marido, que la violencia doméstica que el marido ejercía, etcétera, etcétera, y luego entonces la gente del público ofrecía, esto era una cosa que le había ocurrido, la señora contaba algo que le había ocurrido. Ella no representaba después, ella, los actores de Boal entrenados para hacer los roles de psicodrama, ¿no es cierto?, que esta mujer había contado en su relato. Y luego el público ofrecía posibles soluciones al conflicto. Entonces es como un proceso de negociación donde sí, supongo que a gran parte del público le queda, eh, le queda como saldo, ¿no es cierto?, que a veces la realidad no es tan monolítica y que podría tener alternativas, que se podrían resolver desde otras alternativas. Claro, la alternativa que más triunfó fue de la vieja esa que se subió, que quiso actuar porque no era actriz de Boal y lo cagó a palo con el palo de escoba al que hacía de marido. Entonces, ahí en tal caso, yo no sé si eso es una performance fallida o una performance exitosa, ¿no? Ahora, pero sí en algunos momentos, digamos, la idea de, de la posibilidad de que haya de que los discursos comiencen a movilizarse mostrando que la verosimilitud es una naturalidad ideológica y que podría ser modificada, transformada. No sé, tal vez ese es el saldo, sin que la gente se dé cuenta, porque uno puede ir a ver una mujer que está harta del marido, de la casa o lo que sea, puede ir a ver Casa de Muñecas de Ibsen y se identifica con Nora y todo eso, pero sale del teatro y no se va a su casa y abandona todo. Pero en un performance, ¿por qué? Porque era una obra de teatro, ella no va a ser lo mismo que una obra de teatro. Eso puede ocurrir en el teatro, pero no en su vida real. Ahora, si eso ocurre en un performance de acción donde no ha circulado la etiqueta de la ficción, aunque lo es, ¿no es cierto? Entonces la gente se queda con que, bueno, a lo mejor esto podría ser posible de otra manera, yo podría armarlo de otra manera. Es decir, no es que me voy a arriesgar a hacer algo que vi en el teatro o en el cine, sino que de pronto voy a hacer algo que hizo la que estaba ahí conmigo, el otro que estaba allí, que de pronto hicieron eso, y que la verdad que no estaba tan mal. Entonces, creo que por ahí, no sé si le buscamos una vueltita ahí, no sé. Hay un texto, pero mientras hablabas, Gustavo, se me vino a la cabeza. Se llama Fenomenología del Presentar. Es un texto de un filósofo, actor, director, capaz que Carla lo conozco porque estuvo mucho tiempo en México, que se llama Jean-Frédéric Chevalier. Se los paso para que lo vean al texto. Él habla, pensaba en esto, dice que una de las cosas, en términos de la creación, digamos, es querer hacer pensar, digamos. ¿No? Y pensaba eso justamente, ¿no? Cómo hay manifestaciones más allá del género, de la performance, del teatro, o la danza, la música, o lo que sea, digamos, o las artes visuales. Lo hablo desde mi propia experiencia, digamos,
que hay obras que me hacen querer pensar y otras que no. ¿No? Que otras no me, nada, me pasan, pero como una experiencia estética o una experiencia, pero hay obras que me hacen querer pensar, que digo, ¿qué onda esto? Y empiezo a pensar y empiezo a... les comparto ese texto, me parece bien desde más fenoménico, digamos, pero es interesante también esta pregunta que vos haces al final, ¿no? Como El que, querer pensar hay que ponerlo del lado de la demanda. claro, O sea, el texto de la obra te demanda eso. claro, Sí, Que sería muy distinto si hubieras dicho desear pensar. claro, Porque como dice Lacan, nadie desea saber nada, menos del deseo. Entonces, no hay deseo de saber. claro, Entonces puede haber sí una demanda histérica de saber. El claro, histérico va al analista pensando que el analista, un sujeto supuesto saber, qué le va a decir lo que le pasa. ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido sí hay una especie de voluntad, ¿no es cierto? No de deseo, sino una voluntad de saber algo, de, de pensar en este caso. En el performance sería más una voluntad de actuar, de hacer actuar, de poner los cuerpos en circulación más que el pensamiento. En los ejemplos que nos trajo Carla, los tres, ¿no es cierto? Lo que hay es poner a actuar esos cuerpos, no esos organismos, sino esos cuerpos. Cuerpos trinitarios, diría la Marta Jerez, simbólico, imaginario, real, que son los cuerpos, ¿no es cierto?, que se van a formular sobre la relación del organismo con el otro. Entonces, ahí intervienen demasiados factores, pero si el teatro quiere hacer pensar porque nos tiene sentados en una silla oscuras inmóviles, no puede pretender hacernos actuar. Pero acá habría sí una diferencia interesante, creo, que es el performance de acciones quiere movilizar los cuerpos. Si después se moviliza el pensar, o en tal caso no tiene o no parte de la diferencia cuerpo-mente, se anula esa diferencia, porque parte de otra definición de cuerpo. Entonces no hay una diferencia entre cuerpo y mente, ¿no es cierto? Esa sería la de la psicología. En el psicoanálisis no hay esa división. Entonces, el cuerpo goza, el cuerpo piensa, el cuerpo hace, el cuerpo, todo es el cuerpo. A ver, un segundito. Hola, Rafa. Estoy conectado, te llamo en 20 minutos. Chao. Ok, entonces, pienso que acá hay algo interesante, que es que por ahí el teatro, vuelvo acá, tengo acá en pantalla esto de modernismo, posmodernismo. También el modernismo, porque el modernismo sí se maneja con la diferencia cuerpo-mente, ¿no? claro, Por la tradición iluminista. Entonces, ya en el posmodernismo, por aparición del feminismo, psicoanalítico o no, ¿no es cierto? Estamos con otra categorización de lo corporal. Lo que genera cambios, transformaciones, es la acción, es el cuerpo. Podemos pensarlo incluso en Stanislavski, lo de las acciones físicas es como una primera incursión ahí en eso, ¿no es cierto? Siempre de todas maneras, eh, yo el otro día hablé de reacción porque dije que estaba pensando en Pavlov, después me di cuenta que no era la palabra adecuada, reacción, sino que el performance estaría en cierta manera planteando un esquema de estímulo-respuesta, que sería cierto esquema conductista. Hay un estímulo que lo trae el performer y hay respuestas. En el teatro, no sé si eso, mm, no sé si eso funciona.
pero en tal caso no funcionan para el cuerpo en el teatro. Entonces, una acción como esta de los campesinos que tenían armas verdaderas, ¿no es cierto?, es querer pasarlo de esta diferencia entre cuerpo-mente que llevaba en ese momento Boal a alguien que ya planteaba que la transformación se hacía con los cuerpos y las armas verdaderas, o sea, a través de acciones concretas, no simuladas, no como apariencia fictiva, engañosa, sino como apariencia, en el sentido de verdad, en el sentido nietzscheano, es la verdad. Nosotros vamos a matar a los patrones de verdad. Entonces, creo que por ahí también se podría explorar algo de todo esto, ¿no? Lo cual, ¿no es cierto?, nos vuelve al tema de lo político, indudablemente. Porque una persona que reacciona, estoy pensando, una persona que responde a una provocación del performance, responde corporalmente, habla, se mueve, hace algo, tiene un ejercicio posible de la acción. En el teatro todo eso queda a nivel mental. Puedo salir, ir a comentar la obra en el café, pero el cuerpo sigue apoltronado en una silla. Y obviamente habla de la revolución, pero sigue sentado en una silla. Entonces, eso es algo que por ahí creo que se juega, porque todos estos discursos vienen, ¿no es cierto?, de los años 60. Yo creo que el performance y acción son como el happening y todo eso, que ahora no se hace, pero pienso que porque estamos en una sociedad más controlada y vigilada, diría Foucault, ¿no es cierto?, no tiene carta de circulación el happening, perdón, pero el performance creo que es una respuesta posible que quedó pendiente de los discursos fracasados de los 60, del fracaso de ciertos discursos sesentistas. Entonces también podríamos verlo desde esa posibilidad, o se me ocurriría verlo. Yo me estoy delirando porque como quiero volver a retomar mi libro sobre Boal, no se imaginan cómo todo esto me revuelve los ratones, ¿no? Porque leo a Boal y como que en un momento me atrae y por otro momento me siento una tremenda repulsa ético-política, no con el segundo Boal, digamos, el Boal ya en Europa, que está más cerca de Grotowski, aunque no lo nombra nunca, no sé si lo habrá procesado, pero sí está más o menos en la misma búsqueda. Entonces, ¿qué sería este proceso psicodramático que también hace Pavlovsky, ¿no es cierto?, de emancipar a través de acciones, ¿no? De acciones intensas, de exploración de alternativas, etcétera, que pasan por el cuerpo, sobre todo pulsional. Entonces, no tanto por el cuerpo imaginario y simbólico, sino por el pulsional. Remover ese avispero, ¿no? No sé. Por eso acá volvemos en lo de Pavís, fíjate que pone teatro simulado, performance estimulado. No está tan mal, fíjate que a lo mejor no está tan mal. Yo no lo quiero a Pavís, pero de todas maneras, no es que no lo quiera, es que una vez, creo que les conté cuando vino acá Irvine, ¿no? Y dio esa charla sobre Juan Villegas, lo invitó al grupo un sábado porque él había venido invitado por la Universidad de California en Irvine, y entonces como estaba en California lo invitó a darnos una charla en el grupo, y fuimos un sábado a la mañana y él habló sobre los estudios teatrales en Francia en ese momento,
y empezó a hablar de un regreso a la filología y qué sé yo, y nosotros mirábamos eso como, ¿qué es esto? ¿No? De que yo, entonces, ¿de qué habla este? Todos estábamos ahí, no hubo preguntas, y si tienen preguntas, que nosotros no teníamos nada de preguntas, pero nosotros estábamos toda una línea política y todo eso. Entonces, este venía con la vuelta a la filología en Francia. Claro, no era algo que proponía él contaba lo que estaba pasando en Francia. Y entonces, yo la única pregunta que se me dio por hacerle es si los estudios teatrales en Francia se estaban reconsiderando algo de la enseñanza lacaniana. Y él me mira y me dice, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver el teatro con Lacan? Y yo cuando me dijo eso, dije, bueno, no, una pregunta. Nada. Entonces, como yo ya venía trabajando un poco de eso, nos vamos al cóctel y en el cóctel él está hablando con otra gente y de pronto viene a mí directamente, ¿por qué usted me hizo esta pregunta sobre Lacan y los estudios teatrales? No, le digo, se me ocurre, yo no le iba a despertar giles, ¿no es cierto? Entonces le digo, no, mire, a mí se me ocurrió que como hay mucho lacanismo por ahí, que podía haber alguien que se ocupara de hacer un puente. Pero yo no le dije, yo estoy trabajando sobre esos temas. Entonces, porque si no el tipo este con su poder me publica un libro antes de mí. Obvio, O sea, no. obvio. Ahora Era me, la ma- me máquina. mandó, me mandó una amiga que salió en Buenos Aires un libro que si alguno de ustedes lo consigue, me lo compran, después yo les mando el dinero y me lo manda. Se llama Artes Escénicas, Psicoanálisis y Artes Escénicas en la usina de la uva. Yo no sé muy bien lo que es la usina, porque ya no estaba en Buenos Aires cuando se armó eso, sé que tienen una sala y todo eso. Tampoco sé si pertenece a Luna, eso, a la Universidad de las Artes. No, no debe ser. Ya voy a averiguar. Averiguá, pero me Claro que gustaría sí. saber si me citan, Dale, lo pero veo, lo no busco. por vanidad, sino por ver cómo organizan ese tema, porque en realidad eh, eh, la verdad es que creo que el que empieza con estos temas de hacer el puente con el psicoanálisis, por lo menos para el campo latinoamericano, soy yo. Sí, claro. Mal o Obvio. bien, con los errores, con lo que sea, yo empecé a abrir esa puertita. Sí, sí. Entonces, veo porque Academia me manda de que hay gente que está leyendo cositas mías. Vaya a saber Claro. cómo los lee. Cuando leo algo de lo que me citan para el carajo. Me entendieron todo al revés. Pero no importa. Este, de todas maneras, me gustaría ver qué dice en ese libro. Voy a buscarlo. Voy a Eh, buscarlo. Así que en el Luna, yo fui una vez a dar una charla al Luna con gran recepción de los estudiantes, estaba lleno de gente, pero me parece que a los profesores de Luna yo no les caí nada bien, pero bueno, o suele ocurrir. Así que en fin, bueno, quedaron, entonces acá tenemos simulado, estimulado, eh, podríamos volver sobre esto y yo voy a hacer otra vez otro punteo de lo que se habló hoy y por ahí podemos, si alguno de ustedes, leamos lo de la chela para la próxima y también lo ingresamos a esta conversación. Y no sé si alguno de ustedes quiere agarrar alguno de los puntos de esta cosa que yo punteé para hoy o le agrega de lo que hablamos hoy o los comenzamos a movilizar. Entonces, creo que vamos, que se va abriendo un panorama de preguntas, que es lo más importante. No importa si las respondemos, pero hay preguntas. Entonces, la próxima reunión, sería el 6 de noviembre. Buenísimo, ya la agenda. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien quiere agregar algo? No, a mí me parece que algo de lo que hablamos hoy, no del performance, le voy a agregar al trabajito, pero bueno, ya voy a ir viendo. Bueno, si lo agregás, mandalo aunque sea un día antes de la reunión, porque así Sí, también lo leemos, para no usar tiempo de la reunión en leerlo, claro. que es más largo que el de Cipriano, Sí, sí, sí. el de Cipriano, perdón. Entonces, bueno,
por ahí leer también lo que había, estos punteos que yo hice hoy, porque por ahí quedaron algunas cosas, A mí quedan de cosas verdad, para desarrollar, yo ¿no? la sensación que tengo es que con ese punteo pues, yo lo voy a hacer para mí, digamos, pero yo voy a empezar a escribir a partir de tu punteo, porque cada punteo me daba Sí, yo también. ganas de seguir, digamos. La verdad que no lo hice por una cuestión de tiempo y apenas punteé esto, digamos, para hoy, pero es muy productivo. Me Sí. parece que ahora cuando A veamos mí, lo de Chela también, me parece que empieza a generarse. a mí también me gustaría ver retomar la cuestión desde lo que planteó Sandra con las estructuras clínicas o freudianas Ujú. y el tema también de teatro y performance de acción en, la, en relación a las fórmulas de la sexuación, que no es la sexualidad, a la forma de la sexuación en Lacan, porque acá la otra vez algo salió de que el performance parecería estar con esto incluso de la sangre real, de lo de Webby, o con otras cosas que se han hecho en performance, ¿no es cierto? No el performance artístico, sino más el performance de acción, eh, del lado de la mujer, del lado del goce, o los goces en realidad, del lado de los excesos, del lado de lo no regulado por la función Pero no fálica. todo. Entonces, y otra vez eso sigue planteando el problema, que es la necesidad de que uno se haga un paseíto por esos goces, pero pueda regresar a a una función fálica renovada, reinventada, si se quiere, ¿no? Entonces, a veces en los seminarios de los psicoanalistas como que olvidan de eso y pareciera ser un movimiento conservador, de que, bueno, hay que volver a la función fálica, sí, pero no a la misma de la que se partió, porque la misma de que se partió era la de la alienación. Entonces, tiene que, si hay un proceso doloroso de emancipación, es para volver a una función fálica reguladora que sostenga el contrato social, que no lo disgregue, pero nuevo, o sea, una ley nueva, una ley diferente, una ley eh, menos cruel, no sé. Entonces, y a veces no insisten demasiado los analistas en esta función fálica nueva, transformada, porque si no, yo prefiero usar ahora la palabra de Nietzsche, transvalorada, más que transformada, que sería un término marxista. Transvalorada, es decir, con otra verdad, planteada desde otra verdad, otra apariencia más Mm. acorde a la subjetividad de la época, como diría Lacan. El que no esté a la altura de la subjetividad de la época, ¿no? Que se suicide, ¿no es cierto? Entonces, y nosotros, tanto en el teatro como cualquier analista, tiene que estar, los analistas ahora están con el culo a la bulla, porque la subjetividad de esta época los tiene locos, con las tecnologías, con todo Sí. eso, no saben qué hacer, con las neopsicosis, con todo eso, ya no saben, porque Freud ya no da tanta respuesta, ¿no? Entonces, Lacan algunas, pero bueno, en fin. Bueno, chicos, un placer como Gracias. siempre. Nos Gracias, vemos el Gustavo. 6. Les mando mañana el videito. Ya Gracias, saben que Gustavo. pueden ir al blog, porque también lo vamos subiendo con Mabel al blog. Ah, Traten de bien. no hablar mucho con la gente, no quiero que la gente visite ese blog, o por lo menos nuestros videos. Dejémoslo así bien íntimo, íntimo. Entonces, y bueno, sí, ya el año que viene por ahí, como digo, invitamos a gente que se integre a la conversación. No que venga a disertar, sino que se integre a nuestras conversaciones. A ver cómo se integra. Debe ser algo interesantísimo ver eso. Cómo se integra a Sí. estos delirios de nosotros. Bueno, chao, chicos. Gracias. Chao, chao, hasta Gracias, Gracias. luego. Que adiós. estén bien. Chao, Carla, un beso. Beso, beso.